Vamos a orar para dar inicio. Amado Dios, gracias le damos, Señor. Padre Santo, agradecemos, Señor, por este tiempo que nos das, por este tiempo que nos permite seguir respirando, amado Padre Celestial. Pido que bendigas a cada uno de tus hijos que están congregados en tu nombre, Señor. Bendícelo y engrandécelos en sabiduría. Bendice también, amado Dios, el mensaje que en este momento va a ser compartido por tu siervo, que sea expuesto solo y únicamente de tu palabra, amado Dios, y no salgan conjeturas personales. Gracias le damos, amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, hoy tenemos cambios. Hoy nos toca con la voz. No tenemos la presencia del hermanito del 7, dijo que estaba viniendo como a las 8, aunque todavía falta, ¿no? Luis, el del 6 creo que es, ¿no? Sí, 6, estaba en camino. Bien, sí, dijo que venía. Bueno, vamos avanzando. Ah, qué bueno. Ah, ok, qué bueno, entonces estaba de visita por ahí. Bien, vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7. Lecturamos la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien, el tema de hoy es el alma. Es un estudio bastante profundo. Sin embargo, puedo decirle que son como 754 versículos en todo el Antiguo Testamento, sin contar el Nuevo Testamento, donde ahora hace referencia con otros términos que, por ejemplo, tenemos en hebreo. Es el Antiguo Testamento en su gran proporción escrito. En el Nuevo Testamento ya viene a ser griego. Entonces, ahí ya no encontramos el término alma, sino lo encontramos como, es soplo de vida o espíritu, lo encontramos netamente como espíritu en el Nuevo Testamento, por la traducción, solamente por eso. Nos dice de una manera muy enfática: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Encontramos una materia. La segunda es, y sopló en la nariz, que sopló aliento de vida. Tenemos dos componentes para el ser humano. Y fue el hombre un ser viviente. El ser viviente se traduce como alma. En hebreo se traduce como ser viviente y en arameo se traduce como ser viviente o alma. Tiene dos traducciones distintas en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros vamos a identificar que el ser humano está hecho de dos materias y se constituye un ser viviente. Como resumen, 3 pasos esenciales. Génesis, ahí mismo, 9, 4 y 5. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida.
De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré, y la vida del hombre. Resumen, el alma, el ser viviente, está constituido no solamente por las dos materias iniciales, sino también tiene dentro de este ser viviente la sangre, que también lo tienen los animales. Entonces, acá le está diciendo que cuando nosotros ingiramos alguna carne, debe ser totalmente limpia de la sangre. Más adelante vamos a ver que porque incluso de toda la sangre que se haya derramado, vamos a rendir cuenta. De todas las sangres, sea de animales o si son homicidios, de los homicidios. Por lo tanto, resumido, la sangre también forma parte de la vida del ser humano que constituye el alma, el ser viviente. Es un tema bastante extenso, pero vamos a tratar de resumirlo de alguna manera. Levíticos 17, 10, 14. Levíticos 17, 10. Gloria a Dios. Levíticos 17, 10 y nos vamos al 14. Amén. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Por eso es importante que tomemos en cuenta de qué está constituido el ser humano. ¿De qué está constituido? La primera parte hemos encontrado que es hecho del polvo. Segundo, el soplo de vida. Pero eso no es todo. De ahí se convierte en un ser viviente. Y este ser viviente tiene también como ingrediente agregado es la sangre que tiene el ser viviente. Por lo tanto, recomienda Levíticos que cuando nosotros ingiramos las carnes, deben estar totalmente limpias de la sangre. Porque de lo contrario, estaríamos ingiriendo la vida de ese animal. Cualquier tipo de animal, sea chancho, sea cordero, sea un pollo, lo que sea, tiene que estar totalmente limpio. Y recuerde lo que le dice, versículo 10, comiere o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré, dice, esas son las palabras de Jehová, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre. Ojo, no dice del que la derramare, porque los animales naturalmente que tienen que morir desangrados, pero importante, no es el que mate el animal el que tiene pecado, sino el que ingiere la carne con sangre y la cortare de entre su pueblo. Jehová Dios dice, lo cortaré. Cuando dice cortaré, es eliminar. Y cuando dice eliminar, no es que lo va a matar, es simplemente que de su presencia lo excluye. En la vida espiritual. En la vida natural, el hombre va a seguir viviendo, pero en la vida espiritual no lo va a seguir considerando Dios. Por eso es importante que tomemos en cuenta esto. 14. Porque la vida de toda carne, ojo, es su sangre. De toda carne. Nosotros también somos una carne, pero carne humana, carne de la creación de Dios. Ojo, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre.
Cualquiera que la comiere será cortado. Lo está volviendo a repetir nuevamente. Está tratando de aclarar el propósito de que nosotros debemos de ingerir una carne sin ningún tipo de presencia de sangre. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros leemos en Génesis, también por ejemplo cuando Caín mató a su hermano, donde dice Jehová Dios, ¿y dónde está tu hermano? Su sangre está clamando en mi presencia. No es que la sangre había subido. Ese sería un concepto totalmente equivocado. Eso no cuadra por ningún lado. La sangre no sube a ningún lado. La sangre es un líquido natural que cae a cualquier lado de la tierra. Lo que él estaba diciendo, su vida de Abel está clamando en su presencia. Y no es que ya había subido a la presencia. Entendamos esa parte importante. No es que Abel ya subió a la presencia de Dios a través de la muerte, porque si no estaría siendo descontextualizada la palabra de Dios cuando dice que nadie todavía recibió recompensa hasta cuando Cristo venga. Nadie. Ni los que murieron en el diluvio. Ninguno de ellos. Y vamos a ir viendo en este estudio por qué es que después de la muerte en la cruz del Señor Jesucristo, después de esos 3 días, ¿qué hizo? ¿A dónde fue a predicar? Es muy interesante este estudio. Necesito que por favor le prestemos la mayor atención, porque de acá van a salir muchísimas enseñanzas. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué más tiene que hacer? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿A qué imagen lo creó Dios al hombre? A su imagen y semejanza de Dios. Como lo creó a su imagen y semejanza de Dios, ¿cómo podríamos nosotros decir o contradecir de que el espíritu del hombre, cuando lo encontramos en el Nuevo Testamento, no es lo mismo que el soplo de vida? Entonces, ¿de qué están constituidos? Nos hacemos la pregunta general. Todos los seres vivientes que están después del Nuevo Testamento, si ya no hubo ninguna otra creación. Allí es cuando recién comprendemos que se escribió el término soplo de vida con otras traducciones, donde ya podemos encontrarlo con el nombre adecuado que consideraron ellos como espíritu. Espíritu, por eso es que el hombre tiene un espíritu que es el soplo de vida. Y luego encontramos el Espíritu de Dios. Amén. 1:26, vamos a Eclesiastes 12:7. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes 12:7. Vamos a leerlo desde el versículo 6. Capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro que quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo.
Dice el 7, préstele atención. Y el polvo vuelva a la tierra, como era. ¿De quién está refiriéndose? ¿Quién es el polvo? ¿De qué está hecho el hombre? El hombre está hecho del polvo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice versículo 7? Y el polvo vuelva a la tierra. El ser humano se convierte nuevamente en polvo después de haber fallecido. Como era, ojo, como era. Y esto no solamente es en el Antiguo Testamento, esto es hasta hoy y hasta cuando Cristo lo determine. Va a ser siempre. Entonces, esto no ha variado. Y el Espíritu vuelve a quién? Ahí está escrito, vuelve a Dios, que lo dio. El Espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Importante tener ese texto bíblico en la mente cuando nosotros tengamos algún tipo de confrontación o digamos que algún tipo de diálogo con alguien que cree que todavía el alma se queda por acá vagabundeando y que el ser humano tiene un alma que sale y que esa alma no perece y que esa alma se queda. Alma es el ser viviente. Una vez que deja de existir, ya no existe más esa persona. Ya no hay alma, no hay un alma, no existe. Esa alma falleció. Entonces, ese soplo de vida, o sea, lo que le permitía seguir vivo, retorna a Dios. Según Eclesiastes 12:7, dice lo siguiente: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ¿dónde puede quedarse vagabundeando algún tipo de alma que tenga? No existe. Los dos elementos vuelven a la naturaleza original. El polvo a la tierra y el espíritu a Dios. Entonces no encontramos nada por ahí. No encontramos ni siquiera sentido por qué se llevan las flores a los cementerios si ya no tiene razón. Puede haber un sentimiento del ser humano que no quiere o no acepta la pérdida de su ser querido, pero no tiene razón de que esto se lleve como una tradición. No hay forma. Es lo único una condenación. Porque Dios dice que ya no tiene sentido que el polvo, polvo es, y el espíritu, espíritu es. Ya no tiene razón. Cuando tengamos la oportunidad de dialogar con alguien que tiene ese concepto, equivocado por cierto, llévele este mensaje. Cítele esta cita bíblica. No le hable con sus palabras, porque no le va a creer. Tiene una tradición ya muy bien cimentada, de tal manera que no va a llegar a comprender por qué es que le citamos alejarse de esa tradición. Con la cita bíblica va a comprender, pero va a haber otro caso. Le va a citar también a usted en Mateo, que también lo vamos a ver. Le va a decir, no, sí, el alma es esto, mire, el ser humano tiene un alma, también lo vamos a ver. Por eso quiero que le prestemos bastante atención para que de acá salgamos nosotros con una perspectiva distinta, con una apreciación original de la palabra de Dios. Salmos 6, 3, 4. Salmos 6, capítulo 6, versículo 3. Salmos capítulo 6, versículo 3 y 4. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Cuando dice el rey David, mi alma, está haciendo referencia a un ser vivo. Es decir, yo, un ser viviente que puedo pronunciar, puedo entender, tengo razón de existir, estoy turbado. ¿Y tú, Jehová Dios, hasta cuándo?
Le está expresando la tristeza que tiene. No le está hablando de un alma que tiene o que apreció por ahí, no, está hablando de él mismo. Está hablando que él se siente triste, se siente turbado. ¿Y tú, Jehová Dios, cuándo? Dice, quiere decir, ¿cuándo me das esta tranquilidad? ¿Cuándo puedo estar en paz? Versículo 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. En ese contexto, le está diciendo que él es el que está triste. Por eso dice, libra mi alma. O sea, libra este ser vivo, es como que le dice. Libra, es como que le diga, libra al rey David. Y el rey David es un ser vivo en ese instante. Eso es lo que le está diciendo. Sálvame por tu misericordia. Ahí comprendemos el texto y el contexto. ¿Qué es lo que estaba expresando y cuál era el objetivo de ese texto? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería exponerle? Y cómo nosotros debemos entender el concepto claro del alma. Salmo 139, 14. Salmo 139, 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ahora hago la pregunta. ¿Quién es el alma? Nosotros. Exacto. Nosotros somos el alma. Entonces lo que nos dice el rey David es, te alabaré porque formidablemente maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Es decir, tu hijo, tu creación, este ser viviente, lo sabe muy bien. Eso le expresa el rey David a Jehová Dios. En ese diálogo que tienen, está exponiendo la felicidad en este caso. A lo que yo quiero que nos profundicemos es el concepto adecuado que no solamente un profeta, no solamente un apóstol, no solamente en un pasaje encontramos sosteniblemente el término adecuado del alma. ¿Y quién es el alma? Primera de Reyes 17:21. Primera de Reyes 17:21. Y se te dio sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío. 17:21. Leámoslo desde el 20 para que podamos comprender este texto bíblico. Adelante. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Toma en cuenta. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño.
de este niño a él, que hagas volver el alma. ¿A quién le estaba pidiendo? Recuerde muy bien. Le explico un poco. Cuando nosotros queremos entender un texto, primero veamos quién lo expresa, quién lo expresa, en qué sentido, qué está pensando o qué está solicitando, a quién se lo dirige, cuáles son los términos adecuados. Entonces le dicen el 21, y se tendió sobre el niño 3 veces. Tome nota. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Dónde estaba el alma entonces? ¿Por ahí vagabundeando y no la encontraban o qué? El alma, el ser vivo ya había fallecido. Pero como ese ser vivo, ese soplo de vida ya estaba con Cristo, ya estaba con Dios, en este caso con Jehová, le estaba pidiendo que retorne a la vida, que vuelva a vivir, que tenga la oportunidad nuevamente de respirar, de tener vida. Entonces, eso es lo que le está solicitando. Y Jehová Dios 22. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Es decir, la vida que ya había caído, que ya había dejado de existir, volvió nuevamente a tener vida. ¿Con qué tiene vida el ser humano? Con el soplo de vida. Y de ahí vamos a ir avanzando y avanzando y vamos a ver cosas maravillosas que nosotros no podíamos descubrir con mucha simpleza. Estamos en Primera de Reyes 17:21. Vamos a Salmos 72:14. Dame 72:14. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Amén, ¿lo tienen ahí? Gloria a Dios. Lo leemos nuevamente. De engaño y de violencia redimirá sus almas. Vamos por partes. Para que las almas o el alma del ser humano desaparezca o ya deje de existir, ¿será que será también a través de una violencia? ¿La violencia producirá muerte, en otros términos? Claro que sí. Dependiendo qué tipo de violencia, va a existir la muerte. Se puede dar la muerte en un ser humano. Entonces le está diciendo el rey David, de engaño, vamos a leer del 13, ¿ya? Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. 14, de engaño y de violencia, redimirá sus almas, es decir, sus vidas, la vida, el ser vivo. Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Ante sus ojos. Venga, cuando el rey David estaba por asumir, vamos a decir, una lucha frontal, lo primero que él hacía era pedir la dirección de Dios. Y este es uno de los textos bíblicos, donde pide que sea Dios quien se esté manifestando para poder ganar sus guerras. Por eso, el rey que ganó más guerras, según las Sagradas Escrituras, fue el rey David. Porque él más estaba constantemente, incluso le dice que Jehová Dios era su amigo. Era tan constante. Él seguía las indicaciones al pie de la letra. ¿Qué le pidió cuando Dios le dijo?
pídeme. ¿Qué le pidió? Un carro, una vaca, sabiduría. Eso es todo. Y con la sabiduría que hizo, se hizo millonario. Tuvo muchas cosas, lo que nosotros no podemos llegar a imaginar. ¿Con qué? Con la sabiduría. Entonces nosotros, haciendo un pequeño paréntesis al estudio, debemos enfocarnos también en eso. Pedir la sabiduría, pero ¿qué sabiduría le voy a pedir a Dios? Tengo que saber qué tipo de sabiduría quiero más a fondo. Quiero sabiduría para escudriñar su palabra. Quiero sabiduría para entender este texto o para sentirme libre y exponer su palabra. Pedirle específico. Porque el término propiamente sabiduría es tan extenso como las aguas. Levíticos 17, 10 y 11. Levíticos 17, 10 y 11. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros, ya lo habíamos visto esto, ¿cierto? Que moraren entre ellos y comiere alguno sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y lo cortaré de entre su pueblo. Bien, solamente para refrescarles. Importante, ¿la sangre es vida o no es vida? Versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Versículo 11. Ahí está el contexto. Porque la vida de la carne, en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Cuando habla de almas, ¿de quién habla? De nuestras vidas, de estos seres vivientes. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Entonces, ¿qué hacían para que para que quite el pecado cuando hacían los sacrificios? ¿Qué tenían que quitarle? La sangre. Tenían que sacrificar un cordero. Entonces ahí le está diciendo, porque la sangre del cordero es entregada para expiar sus almas, o sea, para salvarlos a ustedes de los pecados. En el Antiguo Testamento, eso es lo que se hacía. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso continuamente? Porque aún todavía no había un Salvador como lo tuvimos al Señor Jesús en la cruz. Todavía no había. Por eso es que cuando Él viene y muere en la cruz, se terminó los sacrificios. Ya no hay más sacrificios porque se sacrificó uno solo para toda la humanidad. 14. Ahí mismo, 14. Porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Cortado. Bien, entonces hemos comprendido hasta este momento 4 cosas importantes. Resumido. El alma es el ser humano vivo. No debemos de comer animales que contengan la sangre aún todavía en su carne. Tercero, que nosotros no tenemos un alma por ahí vagabundeando. Que cuando el ser humano muere y cuando el rey le está pidiendo, por ejemplo, en este caso en Reyes, que viva nuevamente el niño, ¿qué le está diciendo? Que vuelva, que retorne el soplo de vida al niño y pueda tener la oportunidad de vivir. ¿Y qué hizo Dios? Se lo concedió. Deuteronomios 12:23.
Ahí nomás enseguida. Ahí está cerquita. 12:23. Otra recomendación de otra escritura más. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con la carne. Hemos aprendido de que el alma es el ser viviente, pero también está constituido ¿de qué? Para que tenga vida, de sangre. ¿Qué sucede si un ser humano pierde sangre en abundancia? Automáticamente, y eso lo sabemos por lógica, creo. Muere. Entonces, ¿qué me está enseñando también la Biblia? Si es que no lo sabíamos, que la sangre es también la vida. Amén. Gloria a Dios. Zacarías 12:1. Acá vamos a entrar un poco en hebreo, ¿ya? Hebreo, ¿cómo decimos el alma en hebreo? Neshamak. Anote. Zacarías 12:1. ¿Cuál último? ¿Zacarías? Zacarías 12:1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Ahora, ¿cómo lo encontramos también al espíritu? ¿Cómo se llama? Recuerden, Nesama. Ese es el nombre en hebreo del alma. Nesama. Y está refiriéndose al mismo soplo de vida. ¿Qué nos dice Zacarías? Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende de los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Qué cosa hay dentro del ser humano? El espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo lo habíamos encontrado en Génesis? Soplo de vida, ¿verdad? Porque era otra traducción. Era otra traducción. Esa primera traducción que hemos encontrado es en hebreo Nefex. Nefex. Netflix, no. Nefex. Ahora estudiamos con la siguiente traducción, que es en hebreo también, pero otro hebreo, Neshama. Acá, ¿cómo lo llama? Al finalizar el texto le dice, y forma el espíritu dentro de él, ha dicho Jehová. ¿Dentro de quién? Del ser humano, dentro del hombre. Y viene a ser lo mismo, el soplo de vida y el espíritu. Solamente que son traducciones. Yo no pienso lo mismo que usted piensa, ni usted piensa lo mismo que yo pienso. Yo no veo la pared de la forma que usted lo ve.
Usted puede verlo más detallada, de pronto por ahí algunos rasguños más si yo no los puedo notar. Usted puede ver este letrero con 50 colores y yo puedo ver solamente 49. No todos lo vemos igual, lo mismo ocurrió con la Sagrada Escritura. Habían traducciones distintas. Y recordemos cómo fue la fase para que encontremos una Biblia. Las escrituras se tuvieron que esconder en pergaminos, en distintos lugares. Y cada uno veía y iba llevando el mensaje como lo entendía, de acuerdo al lenguaje de su tierra, de su pueblo, de su nación. Solamente son traducciones. Job 12:10. ¿Qué estamos estudiando? ¿Cómo estamos viendo? ¿Qué traducción estamos viendo? Nesama. Job. Job 12:10. 12:10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿En su mano de quién? De Dios. En la mano de Dios está todo. Por lo tanto, acá me vuelve a rectificar que lo que el polvo es, esa primera materia que utilizó el Señor, retorna a la tierra cuando el ser humano muere, y ese espíritu o el soplo de vida, como le queramos denominar, retorna a Dios. Por eso dice, todo está en las manos de Dios. ¿Cómo lo reconoce Job? 12:10. En su mano está el alma de todo viviente. Nosotros somos seres vivientes, somos almas. Por eso cuando nosotros escuchamos, mi alma te alaba, quiere decir, este ser viviente te alaba. Este ser viviente te está alabando. Cuando alguien dice, mi alma te alaba. Ezequiel, nuevamente 11:5. Ezequiel 11:5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido, a vuestro espíritu. Lo que quiero enfocarme, y esta exégesis es con ese objetivo, es cómo se traduce, de qué manera entendemos, cuántos profetas, cuántos apóstoles están hablando del término del ser humano, cómo está constituido, si es que encontramos algún engaño, es una mentira lo que nos predicaban, de qué manera lo llama, qué cosa es. Acá, como le dije en Neshama, en hebreo, Neshamat, es el espíritu, se le llama espíritu, ya no se le llama alma ni soplo de vida. Espíritu. Estamos estudiando otra terminología, pero que tiene el mismo objetivo, tiene la misma raíz, tiene el mismo propósito. Alma, espíritu, lo mismo. Así es. Muy bien, gracias. Isaías 66:2.
Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Correcto? Bien, humilde de espíritu, es decir, sea una vida humilde. Por eso es que muchas veces nosotros predicamos, muchas veces usted va a escuchar, hay que ser humilde. ¿Por qué? Primero, porque es un punto de partida para poder tener más cerca la presencia de Dios, para tener una comunicación mucho más asertiva y que esa comunicación tenga resultados. Si nosotros no actuamos con humildad, tal como nos está mencionando el profeta Isaías, no podemos tener resultados. Y muchas veces por eso nos preguntamos, ¿qué está pasando? Pero es que no estamos utilizando la base central, la humildad, ser humildes de espíritu. Que estas vidas, que estos seres humanos que somos nosotros, actúen con la mayor humildad. Ser humilde no significa no es lo mismo que ser tonto. Ser humilde es acarrear mayor sabiduría. Porque el que menos habla, el que más calla, créame que es el que más sabe. Pero el que más habla es el que menos sabe. Y eso es en línea general. Entonces, no quiere decir tampoco que un bien calladito es porque es muy sabio. Puede ser callado porque ese es su carácter. Pero de repente tiene un espíritu muy altivo. Entonces nosotros a través de lo que vamos aprendiendo debemos de enseñarle que debe de tener un centro. Tiene que balancearse. Porque de lo contrario no va a tener el acercamiento que se espera con Dios. Estábamos Isaías, ¿cierto? Proverbios. Proverbios 20:27. Proverbios 20:27. No, 29:23. Y vamos a 20:27. Proverbios capítulo 29, versículo 23. (29:23). Salud. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu, ojo, sustenta la honra. 29:23. ¿Qué nos está aconsejando acá nuevamente el rey Salomón? Que tenemos que ser, porque ¿cuál es la consecuencia? Ojo, que la consecuencia la encontramos acá mismo. Pero el humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Pero qué sucede en la primera línea? La soberbia del hombre le abate. Esa es la consecuencia. Si el ser humano, el ser vivo, nosotros, la creación de Dios, mantenemos un espíritu de orgullo, enaltecido, no, pues yo sé, y este no sabe, pues lo trataré como quiero, o de pronto es como que recién más nuevo, y bueno, por eso yo lo voy a tratar así. No, nosotros tenemos que ser humildes en general,
para el que está en la iglesia todos los días, para el que viene de visita de manera eventual, para el que recién se arrepintió, para el que ya es muy antiguo, tiene que ser en línea general nuestra humildad. ¿Para qué? Para que la soberbia del hombre no lo abata. Pero el humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Amén? Ok. 23. 27. Ahí atrás. 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. En estos términos, en hebreo, Neshama, lo vamos a encontrar por todos los lados que nosotros lo queramos escudriñar como espíritu, la vida del ser humano. Ya hemos escudriñado cuál es el otro término que utiliza el otro hebreo, que es alma. Ahora estamos en lo que es otro tipo de traducción, Neshama, que se le denomina espíritu. Por todo lo que nosotros queramos ver, en la línea que queramos buscarlo, si se trata en esa traducción, vamos a encontrarlo como espíritu. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo tiene a su mano ahí? ¿El número? 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Perfecto. Amén. ¿Qué cosa es lo que nos dio Dios? Un espíritu. Acá vamos hablando ya en la otra traducción del espíritu. Ok. ¿Qué es lo que hace ese soplo de vida que dio Dios al ser humano? Descudriña al ser humano mismo. Entonces, cuando nosotros vamos a encontrar por ahí más adelante en los estudios donde dice que el ser humano que los pensamientos salen del corazón, nos vamos a quedar impactados, que no es el corazón que nosotros pensamos, bíblicamente. No es el corazón que nosotros pensamos que está en el pecho. Y lo vemos de pronto muy sorprendido. Y eso lo vamos a ver más adelante detallado, no le voy a adelantar nada, porque quiero que usted la vea en la Biblia. Quiero que usted mismo lo escudriñe en la Biblia. Quiero que usted mismo se quede impactado como yo en un tiempo, cuando todavía no lo sabía. Salmos 51, 14. Salmos 51, 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. ¿Amén lo tiene? Sí, 51. Vamos a leerlo desde el 13, ¿ya? 51, 13 y 14. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Y viene la petición del rey David: líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Cuando habla que lo libre de los homicidios,
¿De qué estará hablando? De que su alma no se corrompa. Cuando habla de homicidios, no solamente son los homicidios que ya nosotros estamos imaginando, ya es matar a alguien. Los homicidios también son aquellos malos pensamientos que tenemos con el prójimo. De alguna manera, no estoy bien emocionalmente y lo ofendo. Incluso hasta digo, ¿por qué no se muere? Que Dios reprende ese término. Y con eso ya estoy siendo responsable de un homicidio. Con pensarlo, con pronunciarlo, incluso hasta se lo digo. Es un homicidio. Entonces, ¿qué le está diciendo el rey David? Líbrame de eso. Nosotros, ¿qué debemos decir y qué le dice entonces en este tiempo a la iglesia? Cada uno puede decir de manera independiente, líbrame Jehová, líbrame Señor Jesucristo de estos homicidios. Que podemos tener malos pensamientos en el corazón, los cuales conllevan a alejarme más de Cristo, a destruir el cuerpo espiritual que está creciendo y hacer crecer más al hombre natural. ¿En qué estamos? ¿Cuál era el término que estamos estudiando? Neshama, ¿verdad? Vamos a pasar a Génesis un momento, ¿ya? Génesis 2:7, aunque ya se lo tienen ese texto en la memoria, ¿eh? ¿No? Algo así. Vamos a ir ahí mejor, ¿ya? Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Resumido, acá no hay discusión, que un alma está vagabundeando por acá. Yo escuchaba a muchos de los supervisores que están a mi cargo, me dicen, jefe, yo estaba anoche haciendo una supervisión y me he encontrado con un alma en una oficina. ¿Usted qué cree? ¿Será un alma? Hoy ya conociendo la Biblia, ¿qué sucede con los muertos? ¿Aún seguiremos pensando que será un alma que se encontró por ahí? Le dejo como que una pequeña tareita. ¿Con cuántos descendió o fue arrojado Satanás a la tierra? ¿Con una legión de demonios? Que bueno, ángeles, demonios, como le quieran llamar por uno, son ángeles malignos. Demonios, término propio. Por eso hay de todo tipo de demonio. De envidia, de codicia, de homicidio, de adulterio, fornicación, y me paso toda la noche. Porque una legión significa miles. Esos son los que Satanás está aprovechándose del ser humano para que siga pensando que es el alma de alguien que por ahí está como que no descansa. ¿Por qué? ¿Quién? También vamos a ver más adelante quién es el originador de esa expresión. ¿De dónde proviene ese término que el alma sale del cuerpo y por ahí está dando vueltas? También lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver de una manera mucho más profunda para no tener que en lo mínimo acusar a alguien. En lo más mínimo, porque no estamos para eso. Resumido, el ser humano se constituye de polvo, soplo de vida, y se convierte en un ser viviente, según Génesis 2:7. ¿Amén?
6:3. Sí. Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ojo, esta es una profecía, no quiere decir que el ser humano sí o sí va a vivir 120 años. Es una cifra profética. Entonces, ¿por qué dice que Jehová, o sea, Jehová dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? ¿Por qué da esa certeza? Porque ya entró el pecado al mundo a través de Adán y Eva. Por eso es que ya no va a permanecer el soplo de vida con la persona, con el ser humano. No va a permanecer, porque cuando deje de existir, retorna el cuerpo a la tierra y el espíritu retorna a Dios. Por eso dice, no permanecerá. Después que se originó el pecado en el jardín del Edén, ya no había permanencia del espíritu. Ya no había una vida de muchísimos años o eterna. Ya no existe, se rompió. Pero desde antes que se origine el pecado, ya estaba previsto el Señor Jesucristo para venir a salvar a nosotros los pecadores. Ya estaba previsto. Por eso cuando dice, y hagamos, ¿con quién cree que estaba? ¿Conversando solo? Al hombre a nuestra imagen, nuestra. No dice a mi imagen. Por eso cuando nosotros interpretamos un texto bíblico, tenemos que ver de qué manera se está expresando. Cuando ya viene una generalidad es porque ya no está solo. Hay alguien más. Y había un plan. Cuando estudiamos, vamos a estudiar por lo menos casi un año para diaconizos o diaconisas. Vamos a encontrarnos con infinidad de estudios que ya tengo el 50% preparado en PDF para repartirlo a los que deseen apuntarse. Y ese estudio lo vamos a desarrollar a milímetro. Van a preguntar lo que quieran y vamos a encontrar justamente estas cosas. Va a ser sumamente interesante. Y créanme que eso los va a hacer crecer más de lo que ustedes se imaginan. 7:22. Génesis 7:22. Ahí mismo. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Veamos, vamos a ver desde el que le dije Génesis 22, desde el 21 ya. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y todo hombre. 22, anote. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida. Acá ya está generalizando. Acá ya no está hablando solamente de la vida del ser humano. Acá ya está hablando incluso de los animales. Recuerde que está diciendo todo lo que tenía espíritu de vida. Espíritu, ojo, espíritu no es que bueno, es el enlace que tengo con Cristo. Ese es el Espíritu de Dios, el Consolador, no se equivoque. El Espíritu ya en este término utilizado es el soplo de vida que lo tiene todo el mundo. Todo ser que vive tiene ese soplo de vida, o bueno, tiene ese espíritu de vida.
Mas el Espíritu de Dios sí lo tienen solamente los que guardan sus mandamientos o los que hayan confesado que tienen a Cristo. Es así. No quiere decir que el soplo de vida no puede tener una relación con el Espíritu de Dios, porque recuerde que ambos provienen de Dios. Ambos. Acá no es que el ser humano vivió porque hay una maquinita que lo hizo vivir o que es un robot. Ambos vienen de Dios. Pero uno es para que el ser humano viva y el otro es para que trabaje o se comunique. Hay una línea de comunicación de Dios con el ser humano. ¿Se entiende? Perfecto. Salmo 104, 29 y 30. Salmo 104, 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitan el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿De quiénes habla? De los seres humanos. 104, 29 y 30. 30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Cuándo fue que el rey David pronunció esto? Todavía no, son las 7 de la noche. No se preocupe. Bien. Entonces, este mensaje, este texto, ya fue expuesto cuando ya hubo el diluvio. Miren cómo van pasando esos textos, nos estamos salteando de un lado a otro y vienen en diferentes épocas. Léalo de nuevo. Esconde tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Esto aplica no solamente en esa época, ojo, para los que no obedecieron ingresar al arca, sino también aplica para hoy y para siempre, que mientras Cristo no venga. ¿A dónde retorna el ser humano? Al polvo. 30. Envías tu espíritu, son creados y se renueva la faz de la tierra, cuando ya pasó el diluvio. Y cuando Cristo venga y haga revivir a la humanidad, ahí va a dar nuevamente vida. Allí nuevamente retorna el soplo de vida por el poder de Dios, para que todos los que han muerto en Cristo resuciten para salvación y los que no para condenación después de 1000 años. Amén. Muy bien. ¿Cansados? Porque todavía estoy empezando. Ok, ahora sí, pasamos a Colosenses. Ahora vamos a ver de qué manera se está llamando también la vida espiritual del ser humano. ¿Cuántos términos hemos utilizado ya hasta ahora? 2 tipos de hebreo. Amén. Colosenses 2:5. También es conocido como Ruach. Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En espíritu.
en espíritu. Ahora, vamos a explicar un poco ese texto. Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, ¿quién habla así? El apóstol Pablo. Amén. No obstante, en espíritu estoy con vosotros. ¿Estaba muerto? No. No estaba muerto. ¿Por qué les habla de espíritu que está con ellos? Porque el espíritu que había morando en la iglesia, Colosenses, Corintios, Romanos y todo lo demás, ese mismo espíritu de Dios estaba con él. Por eso le dice, estoy ausente de cuerpo, pero en espíritu estoy ahí junto con ustedes. Porque es el mismo espíritu. Ese espíritu que usted tiene hoy en este día para asistir, para llevar una buena obra de Cristo, la tiene en otras iglesias en este mismo instante. Siempre que tenga Cristo y sea el Espíritu quien esté guiándolos a través del mensaje. Ese mismo Espíritu está ahorita a nivel mundial, haciendo la obra. Por eso el apóstol Pablo le dice, estoy ausente de cuerpo, pero presente en espíritu. No obstante, espíritu, presente en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza, fe en Cristo. Primera de Corintios 5:5. Amén. 5:4. Vamos a leer del 5:4 y terminamos 5:5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. A ver, entendamos una cosa muy sencilla. El tal sea entregado a Satanás para destrucción. ¿Qué hace Satanás para empezar? ¿Por qué les menciona justamente esa parte? ¿Por qué le dice que son entregados a Satanás? Y ojo, que hay muchas iglesias, muchísimas iglesias hoy en día que lamentablemente yo he sido testigo y me lo han comentado, que dicen, yo ya mi iglesia es muy desobediente, la entregué a Satanás. Cuando dice primeramente lo entregué, está declarando la desgracia total de su propia iglesia. O ya sea de un determinado número de cristianos. ¿Por qué? ¿Qué hace Satanás? Destruir. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Mateo? ¿Nos dice Lucas, Marcos? Que Satanás no vino para construir, sino más para destruir. Ahora, seguimos ahí. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No está diciendo que ya los destruyó Satanás y que en el día del Señor, en el día que Él venga, los va a salvar. No se interpreta así la palabra de Dios. Ese es un gravísimo error pensar de esa manera. ¿Cómo puede ser posible que incluso yo pueda escuchar un mensaje así? Y lo he escuchado. Porque mire, si leemos de una manera muy prudente, muy lenta, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ahí mismo le dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si ya lo entregó a Satanás, ¿será salvo? No. Es simple.
Si ya lo entregó a Satanás, Satanás vino para destruir, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No está hablando de una salvación, sino que esa destrucción se haga bajo la voluntad de Jesús. En el día, o sea, en el día que Dios quiera. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros oramos, decimos que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando, así como Él nos dio la libertad de tomar decisiones, también le estamos dando esa libertad que Él se tome su tiempo en dar respuesta a nuestras oraciones. Por eso dice, en el día del Señor Jesús. En el tiempo que Él quiera. Al final, sea un cristiano, o sea un incrédulo, o un inconverso que muere, igual el espíritu o el soplo de vida retorna a Dios. Es lo mismo. No varía en nada, porque sea cristiano, pues no, ese soplo de vida si va para salvación. Si ha sido un mal cristiano, simplemente espera para que venga el día final, reviva a aquellos y reciban su condenación. Amén. Muy bien. Avanzamos un texto más y dejamos casi la mitad para la próxima. Juan 6:63. Juan capítulo 6. Sí. Capítulo 6, versículo 63. 63. Amén. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Leámoslo detenidamente, ¿ya? Leámoslo detenidamente y vamos captando precisamente cada palabra. 63. El espíritu es el que da vida. ¿Y qué hemos estado leyendo? Que la materia del polvo y el soplo de vida se constituye un ser viviente, por lo tanto es una vida. Entonces, ¿qué da el espíritu o el soplo de vida? Da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Hemos notado lo valioso que hay acá que rescatar? Hemos notado, mire, la palabra de Dios es casi tan clara que no necesitamos ser estudiados para lograr detectar con mucha afinidad lo que nos quiere decir. Es tan sencillo. Y por ahí en el próximo estudio, vamos a encontrar ya las contradicciones que vienen y de dónde se aferran las iglesias católicas. ¿Dónde le van a reputar? No, el hombre si tiene un alma, mira, acá te lo defino. Justamente ocurre por la forma como se interpreta la palabra de Dios. Para esto debemos de estudiar bastante la hermenéutica. Este principio nos va a llevar a que la Biblia a sí mismo se desarrolle. Otros le dicen a sí mismo se interprete. La hermenéutica nos lleva a conocer con mucha afinidad la palabra de Dios, sin tener que nosotros sacar alguna conjetura. ¿Amén? Bien, amados, vamos a agradecer a Dios. Padre Santo, gracias le damos, mi Señor Jesús. Nos ha permitido, amado Dios, tener un diálogo constante a través de tu palabra. Mi amado Salvador, bendice a cada uno de tus hijos que se encuentran en este momento congregados en tu nombre, Señor. Bendícelos y engrandécelos en poder y espíritu de sabiduría, conocimientos. Que descudriñen tu palabra, amado Dios. Que te lleven en su mente, en su corazón, que te lleven siempre presente en sus labios.
Que seas tú primero, amado Dios. Que no exista nada primero que tú. Como dice tu palabra, amarás a Dios con todo tu corazón. Que seas tú, amado Dios, a quien se ame siempre. Y de ahí venga lo agregado, amar a la familia como tú lo has mandado, Señor. Gracias le damos, amado Señor Jesucristo. Amén.